Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Voluntarios Porque Sí, hoy en la sección de las entrevistas y tal y como se los prometimos, vamos a hablar de Médicos Sin Fronteras. Es más, mejor todavía, vamos a hablar con Médicos Sin Fronteras. Es una de las organizaciones no gubernamentales humanitarias más grandes y reconocidas a nivel internacional. Aparte de eso, en comparación con otras, es una de las más jóvenes, pues apenas este año cumplirá 46 años. Y durante esos 46 años ha estado prestando asistencia humanitaria y ayuda médica en casi todos los países del mundo y en los conflictos más relevantes que han ocurrido durante este último medio siglo. Aparte, cuentan con Premio Nobel de la Paz incluido en el paquete. Y bueno, por ello nos acompaña hoy el doctor Henry Rodríguez. Él es jefe de misión regional de Médicos Sin Fronteras. Henry, bienvenido. Nicolás, muchas gracias por invitarnos. Al contrario, honrados de que Médicos Sin Fronteras esté aquí con nosotros. Y bueno, Henry, platícanos un poco, ¿cómo llegas tú a Médicos Sin Fronteras? Ya muchos años, unos 17 años atrás, recién graduado como médico en Colombia, conocí a la organización porque Médicos estaba allí trabajando ya por el conflicto que teníamos internamente en Colombia y tenía una presencia muy fuerte. Yo los veía y desde que estaba estudiando era como un sueño poder trabajar porque me gustaba mucho la forma como lo hacían, ¿no? Y como la población lo respetaba. Y se me dio la oportunidad, se me dieron las cosas de poder trabajar en uno de los centros de salud que Médicos Sin Fronteras apoyaba en una de las zonas en Colombia, y ahí ya los conocí, hice el contacto y afortunadamente se abrió una convocatoria, pude participar y fui elegido, y bueno, ahí empezó toda mi carrera con Médicos Sin Fronteras, prácticamente, como te digo, 17 años sin parar. Empecé en mi país, pero después, bueno, ya me recorrí medio mundo con la causa y con la organización. Es decir, estudiaste también por ahí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. Hiciste una especialidad en enfermedad de Chagas. Sí, trabajé mucho con enfermedad de Chagas, sobre todo lo que son enfermedades tropicales. Es mi especialidad, mi máster. Pero Chagas es uno de mis amores platónicos porque trabajé en el área endémica más grande del mundo, que es en Bolivia y Paraguay. Platiquemos entonces de Médicos Sin Fronteras. Claro que sí. ¿No? Porque habrá que nos escuche, y generalmente nos escuchan muchas personas que llevan muchísimos años en otras instituciones, y también en la Cruz Roja, ¿no? Y tenemos una idea de cómo se funda Médicos Sin Fronteras. Sabemos obviamente que la gente que funda Médicos Sin Fronteras, uno de los fundadores, pertenecía al Comité Internacional de la Cruz Roja. Sabemos que por ahí se gestaba el conflicto de Boko Haram, algo así, tú me precisarás ahorita, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las motivaciones finalmente? Es decir, ¿por qué se crea Médicos Sin Fronteras? ¿Por qué este grupo de gente decide separarse del Comité Internacional y crear Médicos Sin Fronteras? Sí, mira, todo surge un poco por la necesidad de complementar lo que estaba haciendo ya la Cruz Roja, que lo hacía muy bien y lo hace muy bien en todo el mundo, de asistir a víctimas de conflictos, de una guerra, de un genocidio, y estar allí asistiendo médicamente. Pero los médicos que en esa época estaban trabajando, y en esa época el 6R también tenía mucho menos mandato de hablar de lo que veía. Entonces tú podías asistir a las víctimas, pero no podías contar mucho de lo que estabas viendo y no podías contarle al mundo lo que estaba pasando realmente de los genocidios o de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en general. Y entonces un grupo de médicos tiene la idea de asociarse o de vincularse con periodistas y crear una organización que hiciera básicamente lo mismo que estaba haciendo la Cruz Roja, pero que además tuviera un rol de denuncia, un rol de testimonio, de decir, ok, vamos a atender a esas personas,
pero también le vamos a contar al mundo lo que está pasando acá. Médicos Sin Fronteras nunca tuvo la intención y nunca la ha tenido, ni creo que la tendrá, de denunciar a uno o al otro. Denunciamos es la situación, denunciamos lo que está pasando y le contamos al mundo qué es lo que ocurre. Nunca decimos es tal ejército o es tal persona o es tal esto, no somos el dedo acusador, no es nuestro rol. Nuestro rol es contarle al mundo lo que estamos viendo, lo que nuestra gente está viendo. Y ahí fue donde surge Médicos Sin Fronteras hace, pues sí, desde el 71. Y éramos muy pequeñitos en esa época, nacidos del 6CR, de la Cruz Roja, y la organización empezó a crecer muchísimo, y seguimos hoy en día con ese mismo espíritu de ayudar, de asistir a las poblaciones, pero a la vez también denunciar, dar testimonio, contarle a los demás lo que está pasando. Y hoy por hoy, digamos, en esta parte que es importante, sí. Contar lo que está pasando, a diario nosotros damos pues, este tipo de noticias, como ahora lo que ocurriera en Afganistán. Sí. Hace unas semanas más, el bombardeo al hospital, 100 muertos aproximadamente, ¿no? Y bueno, si nos vamos más para atrás, también en México, ¿no? Estas paramédicas ejecutadas, paramédicos baleados, ambulancias atacadas. Sí. Cuando sabemos que el personal sanitario debe de estar protegido, y está protegido bajo los convenios de Ginebra, ¿no? Porque no es parte de los conflictos, pero finalmente los convenios no son más que convenios. Sí, exactamente. No es un tratado. Sí. Entonces, esta parte de contar es muy importante, porque llegará el momento en que haya que señalar, ¿no? Llegará un momento en que cuando termine el conflicto en ese lugar haya que señalar y tenga que haber testimonio, ¿no? Así que eso a mí me parece excelente de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Sí, Nicolás, y lo otro que yo creo que es muy bonito y muy interesante de la organización es que únicamente hablamos y únicamente decimos en base a lo que estamos viendo. O sea, si no estamos presentes en cierto conflicto o en cierta situación y no lo vivimos en carne propia, no hablamos al respecto. Únicamente hablamos, únicamente basado en nuestras estadísticas, en nuestras vivencias de nuestro personal, es que hablamos. Y basado en estadísticas y en nuestros pacientes, podemos ser la voz de ellos muchas veces, ¿no? Ellos no tienen voz o no tienen quien los escuche, entonces muchas veces asumimos ese rol de ser los portavoces de lo que ese pueblo, de lo que esa comunidad, lo que esa región está sufriendo, y nosotros que podemos o tenemos la facilidad de poder llevarlo a más lugares, pues lo podemos hablar, ¿no? Entonces me parece que es muy, muy bonito poder transmitir, ¿no? lo que vemos. Lo transmiten, pero digamos, para diferenciarlo, no es Human Rights Watch que se mete y ellos sí señalan, ¿no? Exactamente. Este hizo tal, y este hizo tal, y este hizo tal. O sea, ustedes cuentan la historia, pero no señalan. Exactamente. Y ese yo creo que es el detalle, la característica principal de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Nosotros denunciamos la situación y llamamos muchas veces a ayuda, o decimos al mundo en general: aquí está pasando algo muy grave, necesitamos o queremos que más gente venga y vea lo que nosotros estamos viendo, pero jamás vamos a decir el ejército tal o tal. Normalmente no entramos en ese detalle, no es nuestro rol. Hay otras organizaciones como la que tú mencionas y muchas otras más que se especializan en eso y lo hacen muy bien. Sí. Entonces ellos a veces se basan en nuestros datos y a raíz de nuestros datos hacen sus pasos a seguir, ¿no? Hay un documental por ahí en Netflix, precisamente. Perdón, YouTube, teníamos que mencionar a Netflix. En Netflix, aparte de los White Helmets de Siria, hay otro documental de Human Rights Watch, precisamente cómo se meten y cómo hacen toda esta cuestión, que también es sumamente interesante. Y creo yo que estamos en un momento crítico de la historia en el que todos los que participamos en la asistencia humanitaria en cualquier índole, ¿no? Debemos de comenzar a ser conscientes de lo que está sucediendo, porque ya el riesgo está siendo en contra nuestra también, ¿no? Porque digo, bueno, una cosa es el conflicto no lo podemos evitar, eso no está en nuestras manos, pero nosotros vamos a ayudar, ¿no? Y finalmente terminamos siendo víctimas. Últimamente nos ha pasado
Bueno, yo no diría últimamente, nos ha pasado siempre, pero en los últimos años se ha agudizado más, ¿no? Por darte un ejemplo, de los últimos 2 años hemos sufrido a estructuras sanitarias o hospitales, mejor para hablarlo en un lenguaje más claro, Sí, hospitales o centros de salud que Médicos Sin Fronteras maneja o apoya. Más de 100 ataques. Es que le van a decir, ay, Nicolás, ¿y a nosotros qué nos importa que ataquen los baños? No. A mí también, a mí lo de sanitario como latino me suena rarísimo, no me suena al baño. Sí. Pero no, aclaramos a hospitales, centros de salud. Sí. Pero más de 100 ataques fuertes. Uno emblemático ha sido en Afganistán, por ejemplo, que bombardearon un hospital que era el único que existía en la región, que era manejado por Médicos Sin Fronteras, y murieron más de 45 personas allí. Y muchos otros, o sea, no solamente Afganistán, Siria, Yemen, República Centroafricana, Congo, o sea, se repite ese patrón. Entonces esto de que nos protegen y no nos pasa nada es muy relativo. El respeto a las organizaciones como la Cruz Roja, como Médicos Sin Fronteras, yo creo que es como tú dices, está en el papel, pero de ahí a que eso se aplique y que todo el mundo te respete y que puedas entrar como un héroe, no lo es. O sea, no somos héroes. Y somos muy vulnerables de hecho a sufrir esa violencia también. Pero van a aumento. Desafortunadamente sí, los conflictos últimamente han sido como más complejos, se meten todos, nadie sabe quién es quién. Es muy complejo entender, ya no es solamente un bando contra el otro, sino sabes, ¿no? En el contexto de estos países que entran muchos intereses. Nadie sabe ni quién es quién, ni quién te está atacando, ni qué es lo que pasa. Y nosotros en el medio, que estamos atendiendo a la población civil, llámese como se llame, pues nos vemos también siendo víctimas, terminamos con ellos heridos o muertos, y eso es algo que es lamentable, ¿no? Debería haber un respeto por lo menos a eso, ¿no? Bueno, por lo menos ustedes tienen esa libertad, a diferencia del Comité Internacional, de la no confidencialidad, digamos, por lo menos en materia general, para poder darlo a conocer, porque lo que pensamos, y también lo que pensamos desde el canal, por supuesto, es que la gente debe de conocer lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Sí. Ahora nos concentramos todos en Siria, pero pues nadie habla de Eritrea, nadie habla de Pakistán, nadie habla, también tenemos múltiples conflictos en otras partes del mundo, ¿no? Donde así también se están llevando a cabo conflictos olvidados. De hecho, es una de nuestras especialidades también, por decirlo de alguna forma. No solamente el conflicto que está en la tele todos los días y en el noticiero es al que vamos, o sea, vamos a conflictos al que nadie le da prensa, al que nadie le importa, al que nadie escucha. Allí también estamos presentes, entonces allí también intentamos mostrarle al mundo y decir, mira, en tal zona recóndita de tal sitio está pasando tal cosa. Y no a mucha gente le interesa, pero por lo menos es nuestra labor tratar de movilizar conciencia, y de las organizaciones a nivel ya internacional, llámese Naciones Unidas o llámese Organización Mundial de la Salud, que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Exactamente, que esperemos que lo hagan. OMS, por sí, favor. Por favor. ONU, por favor. Sí. Ahora, Médicos Sin Fronteras trabaja con voluntarios, ¿no? Pero bueno, según investigó la redacción, nos hicieron saber ustedes, su percepción del voluntariado es muy diferente a la que tiene Cruz Roja. De entrada es un voluntariado remunerado, sí, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, porque bueno, puede haber mucha gente evidentemente sí, que quiera unirse y... Claro, es que el término voluntario igual se puede prestar a confusión, ¿no? Es voluntario, yo voy sin que me den nada, sin que tenga nada, y hago un trabajo ad hoc, ¿no? Sin nada. Para nosotros como Médicos Sin Fronteras, el voluntariado, o sea, va más enfocado también a que a ti no te están obligando ni te están llevando a ningún sitio que es una guerra o que sabes que es una situación súper complicada o una epidemia gravísima, y tú asumes los riesgos. Tú dices, yo asumo que voy a una zona de guerra o que voy a una epidemia como el ébola, y voy voluntariamente, a mí nadie me está forzando ahí. Ese es el concepto de voluntariado que nosotros tenemos. Ahora, es verdad, cuando comenzamos, pues no tenemos una remuneración acorde a la experiencia que tenemos o a los estudios que tenemos o a lo que ganaríamos en nuestros propios países. Es muy limitado, no nos hace falta nada, pero tampoco ganamos casi nada comenzando. Ya después, cuando estás,
a medida que tú vas ganando experiencia y tienes más responsabilidad, la organización intenta darte una remuneración para que te quedes en la organización y esa experiencia que tú has ganado no se pierda, sino que se acumule y esté allí. Ok, bueno, esta parte debe de quedar clara, ¿no? Porque principalmente público mayoritario ahorita de Cruz Roja que nos escucha, pues entendemos que el voluntario es aquel que da sin esperar nada a cambio, aunque eso tampoco es del todo cierto, ¿no? Porque siempre hay, aunque no te paguen, el voluntario siempre está buscando una gratificación personal en algún modo, ¿no? Inclusive en su propia satisfacción, ¿no? O sea, no existe, los estudios arrojan que no existe más que, bueno, quizás la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O de estadios morales de esa calidad. Todos tenemos una necesidad, ¿no? todos tenemos familia, todos tenemos que comer, que vestirnos, que tenemos una responsabilidad, que pagar renta. Entonces, pues sí, ese voluntariado, yo creo que mucha gente, muchas organizaciones lo tienen y es corto o es un momento en tu vida, pero tú no te puedes dedicar, como dices tú, no eres la Madre Teresa de Calcuta para estar toda tu vida hasta los 80 años viviendo del aire, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y en el caso de la Cruz Roja, pues los voluntarios dan el tiempo que pueden y que les sobran, tienen otros trabajos, tienen que vivir de algo, ¿no? Dice nuestro productor ejecutivo, pues es que de amor nadie vive, ¿no? Porque yo nunca he ido al banco y le he dicho, hola, ¿qué tal? Le vengo a depositar 2 kilos de amor, ¿no? A mi cuenta, por favor, ¿no? No existe. Entonces, no existe todavía eso, ¿no? Pero es importante aclarar este tema, obviamente, y también aclarar Médicos Sin Fronteras. ¿Son solo médicos quienes pueden postularse? ¿Cuáles son los criterios de postulación? ¿Y cómo se puede apoyar en el sentido, digamos, ahora estrictamente de recurso humano claro. Es muy interesante y muy apropiada la pregunta porque es lo que tú dices, ¿no? Mucha gente asume que todos somos médicos o incluso, por ejemplo, al grado de mi responsabilidad como jefe de la misión, no necesariamente tiene que ser médico. De casualidad yo soy médico y soy el jefe de la misión, pero yo podría tener cualquier otra profesión, administrador, logista, otro, para haber llegado a donde llegué. Es casual, pero más o menos el cálculo es que de todo el staff nos llegamos al 50% de médicos. Todo el resto es personal de enfermería, personal de trabajo social, personal de educación, tenemos administradores, tenemos logistas, tenemos toda una variedad de que casi muchísimas profesiones pueden entrar a colaborar y trabajar con nosotros. Obviamente, por ejemplo, aquí en México, es un lugar en donde la calidad de las universidades y de los profesionales es reconocida en toda Latinoamérica y a nivel mundial también. Y por ejemplo aquí en México tenemos nuestra oficina se encarga de reclutar personas que quieran salir con nosotros como voluntarios, como expatriados a otros países. Entonces es un aporte yo creo que muy bonito de la sociedad mexicana al mundo en general. Como organización hoy en día dentro de nuestro movimiento, de los países que tenemos operaciones, más de 100 mexicanos están afuera, centroamericanos también, porque es nuestra área de trabajo, pero yo diría que se aporta mucho y hay mucha gente interesada en esto. Entonces los invito a todo el personal que sea médico principalmente, diferentes especialidades, pediatras, ginecólogos, anestesiólogos, cirujanos, ortopedistas en general, a aplicar. Hacemos sesiones informativas más o menos cada mes en nuestra oficina, en lo que los invitamos a que la gente pregunte, sepa qué tengo que hacer, a dónde me van a mandar, me van a pagar, no me van a pagar, qué pasa si, bueno, lo hacemos allí. Se puede ver a través de Facebook, por ejemplo, siempre estas convocatorias para que la gente vaya, y otras profesiones también, ¿no? Lo que te digo, enfermeras también, psicólogos, también tenemos muchos ahora yendo. Y otras profesiones hay que preguntar, o sea, a veces necesitamos específicamente logistas o necesitamos específicamente X profesión, se busca, pero otras veces pues no es tan abierto para todos los demás. Bueno, pues ahorita nos explicó una parte, los vamos a dejar picados porque esta es la parte 1 de la entrevista y vamos a regresar la próxima semana con la parte 2 de esta entrevista con el doctor Henry Rodríguez, jefe de misión regional de Médicos Sin Fronteras.